Bienvenidos a otro estudio dentro de la serie Las expectaciones apocalípticas del santuario, es decir, del culto de Israel, o dicho de otra manera, del plan de salvación revelado a los antiguos a través de ritos, símbolos y profecía. Hoy vamos a considerar un tema muy importante que se titula Sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa estar sentado a la diestra de Dios? ¿A quienes Dios les confirió ese privilegio? ¿Y cómo lo desempeñaron? ¿Qué función cumplieron en esa posición? Después de la inauguración del santuario de Israel, debió cerrarse la puerta del lugar santísimo, porque Moisés entró al lugar santísimo, ungió el arca en la inauguración de ese templo y los otros muebles del lugar santo. Y la gloria de Dios entró al lugar santísimo por esas puertas abiertas. Pero al concluir los actos inaugurales debía cerrarse la puerta del lugar santísimo para comenzar un ministerio en el lugar santo. En Levítico 16, versículos 1 al 2 dice: Di a tu hermano a Aarón que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo ante el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto, el único mueble que estaba en el lugar santísimo. Aarón era el sumo sacerdote y Moisés recibió la orden de Dios de indicarle a su hermano que no entre todo el tiempo, sino solo una vez al año en el día de la expiación. Que no entre en todo tiempo ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Sus dos hijos, los dos hijos de Aarón, murieron porque entraron en forma indebida a ese lugar santísimo. Y advirtió: no entren allí, a ese lugar más sagrado, porque pueden morir. Levítico 16, 1 y 2. Comenzaba entonces el tamid, el servicio diario, regular, continuo, en el lugar santo. Se cerró la puerta del lugar santísimo y allí los sacerdotes oficiaban durante todo el año. Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 6 dice, es el apóstol Pablo quien escribe: en la primera parte, en el lugar santo, entraban siempre, continuamente, los sacerdotes a cumplir los oficios del culto. Vamos al Nuevo Testamento y Jesús está oficiando en el lugar santo. ¿Cuándo? En el primer siglo de la era cristiana, al concluir el primer siglo. Él estaba todavía oficiando el tamid en esa época. Dice allí, Apocalipsis 1, versículos 12 y 13, vi 7 candelabros de oro, y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. La oración, la vida religiosa, la fe de los primeros cristianos debía cifrarse en lo que Jesús estaba haciendo en el cielo. A menudo los hombres miran hacia la tierra, a religiosos, a figuras políticas, pero cuidado que nada nos distraiga del gran propósito de asegurar la salvación del alma. ¿Cómo? Mirando hacia arriba. En la epístola a los Colosenses, el capítulo 3, versículos 1 al 4, dijo el apóstol: siendo que habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde? En el templo que está en el cielo. De manera que cuando los hombres miran a figuras terrenales que pretenden ocupar el lugar de Cristo, están opacando, debilitando
el lugar verdadero que debe ocupar en la atención de la gente el ministerio de Cristo en el cielo. El apóstol Pablo no dijo que miren a Roma, que miren a la Meca, que miren a la vieja Jerusalén. No, que miren hacia arriba. Esa es la misión del cristiano. Los cristianos sueñan con las realidades venideras y también cuentan con el ministerio de Cristo para recibir la ayuda en el oportuno socorro que ellos puedan pedir. Y sigue diciendo en esa epístola a los Colosenses, el capítulo 3, mirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, por cuanto habéis muerto y vuestra vida está ahora escondida con Cristo en Dios. No busquemos altares acá en la tierra, no busquemos imágenes, no busquemos lugares ante los cuales postrarnos, figuras ante las cuales postrarnos. Nuestra mirada debe estar puesta arriba. Por cuanto habéis muerto, dice el apóstol Pablo, y vuestra vida está ahora escondida con Cristo en Dios. En Efesios 2, los versículos 6 y 18, vuelve a decir el apóstol Pablo, Dios nos resucitó con Cristo. ¿Qué? ¿Acaso estuvimos muertos ya? Desde que nací, desde que comencé a cantar, apenas salí del vientre de mi madre hasta hoy, no he muerto. Físicamente, por supuesto. Pero en ese mismo capítulo el apóstol dice que los que recibieron el mensaje del Evangelio de entre los gentiles estaban muertos en delitos y pecados, pero resucitaron espiritualmente. Y entonces dice, Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Alguno de ustedes se sentó en el cielo ya? Estamos acá pisando la tierra. Sin embargo, dice ya el apóstol que Cristo nos sentó en los lugares celestiales. ¿Cómo? En la misma dimensión espiritual en la que resucitamos. Cuando miramos las cosas de arriba, por fe podemos sentarnos en una dimensión espiritual en la misma presencia de Dios. Por eso dice el apóstol hablando en la epístola a los Hebreos, en el capítulo de la fe, que Abraham, Moisés y los grandes hombres del pasado caminaron como viendo al invisible. Por él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Es a través del Espíritu Santo que podemos comparecer ante la misma presencia de Dios en el cielo. Es a través del Espíritu Santo que podemos tener fe, porque sin la intervención del Espíritu Santo ni siquiera podríamos tener fe. De manera que es a través del Espíritu Santo que nacemos a una nueva vida y podemos ver el reino de Dios, nos dijo también Jesús, especialmente cuando habló con Nicodemo. Cuando vamos al templo del antiguo Israel, descubrimos que los sacerdotes no se sentaban para ejercer su ministerio. Tampoco había un trono en el lugar santo. Ningún trono se puso en el lugar santo, donde estaban los tres muebles típicos del santuario. Pero Jesús, dicen las epístolas del Nuevo Testamento, se sentó a la diestra de Dios. ¿Cómo podemos explicar ese contraste? Hoy nosotros vamos a hablar de algunos contrastes que confunden a muchos porque piensan que no hay correspondencia entre ese templo que señalaba las cosas que debían ocurrir después y que Cristo debía cumplir aún en el templo celestial. Y entonces dicen, no hay correspondencia. ¿Por qué? Porque ven contrastes. Pero también hay correspondencias. Y para cada contraste que hay entre las sombras, entre las figuras, los rituales del Antiguo Testamento con el ritual que Jesús debía cumplir, el apóstol Pablo recurrió
a las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban que iba a haber un cambio en esto, en esto y en esto. Pero no nos debe dar eso libertad para cambiar todo a nuestro gusto. Es la revelación divina la que nos lo explica. ¿Cómo podemos explicar entonces esta aparente contradicción entre Cristo, que está sentado a la diestra de Dios oficiando como nuestro sumo sacerdote, y el hecho de que los sacerdotes en el antiguo Israel no se sentaban para oficiar como sacerdotes, y que también no había un trono en el lugar santo donde Jesús, supuestamente, estaría oficiando en la primera parte de su ministerio? Jesús efectivamente se sentó a la diestra de Dios. Los profetas anticiparon también esos contrastes. Vamos a ver el primero. David fue rey, pero él no fue sacerdote. Él no podía oficiar dentro del templo. ¿Cómo podía el futuro hijo de David, que iba a ser el Mesías, ser sacerdote? Bueno, la epístola a los Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 14, reconoció el apóstol a sus hermanos hebreos que nuestro Señor nació de la tribu de Judá y de ella nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahora, ¿cómo explicarles a los hebreos que tenían problemas en aceptar el sacerdocio de Jesús en el templo del cielo, siendo que él no era de la tribu de Leví? Pero veamos también otra realidad. Aarón y sus hijos fueron sacerdotes, pero no fueron reyes. ¿Cómo podía Jesús ser sacerdote y al mismo tiempo rey? Esa es la pregunta básica que trata de responder el apóstol Pablo, y lo hace de una manera magistral. Dios anticipó un orden diferente que permitiría a un Mesías, hijo de David, ser rey y también sacerdote. A través de David, en el Salmo 110, Dios dijo que iba a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aarón no podía ser rey, David no podía ser sacerdote, pero Melquisedec había sido rey y sacerdote, y Abraham le dio los diezmos. Y Jesús fue perfeccionado para ser el siervo sufriente, para comprender las necesidades del pueblo sobre el que iba a interceder, y fue declarado sumo sacerdote como Melquisedec, que era rey y sacerdote. En Hebreos 7:1 dice que Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Hebreos 5:9 al 10 nos muestra que fue establecido como sumo sacerdote. ¿Dónde está la profecía que indicaba que un hijo de David iba a ser sacerdote y rey al mismo tiempo? Dice Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Habría un nuevo orden que cumpliría con lo simbolizado por los hijos de Aarón y que haría algo más todavía. Sería rey al mismo tiempo. Otro contraste. Dios predijo a David un sacrificio humano en lugar de sacrificios de animales. En el antiguo Israel no se aceptaban sacrificios humanos. Los que lo querían hacer debían recibir la pena de muerte o expulsados del campamento de Israel. ¿Cómo ahora en el nuevo templo Dios iba a aceptar el sacrificio de un ser humano, del Hijo del Hombre? Este es otro contraste, pero Dios lo anticipó en profecía. En el Salmo 40, David, escribiendo también, como lo hizo en el Salmo 110, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste. Me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy.
en el rollo del libro, en la palabra de Dios, en la revelación divina dada a los profetas en el Antiguo Testamento, en los rituales de la ley de Moisés, está escrito de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesús en San Juan el capítulo 5. Y entonces dice, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. De manera que habría allí otro contraste. Los sacrificios de animales dejarían de ser. Ahora se iban a ofrecer otros sacrificios, para decirlo en forma más directa, el sacrificio del Hijo de Dios, que iba a morir como un cordero para quitar los pecados de su pueblo. No hubo, sin embargo, ninguna profecía que predijese que no habría un santuario celestial con 2 cuartos y un ministerio que se cumpliría en esos 2 cuartos, en esos 2 lugares. De manera que no podemos nosotros decir, como tuve un compañero que llegó a decir que el único propósito de la epístola a los hebreos fue mostrar la inutilidad del sistema antiguo de culto para mostrar que el nuevo no tendría nada que ver con ese anterior. Y es cierto que el culto antiguo no podía realmente quitar los pecados, porque si no, no hubiesen seguido repitiendo y repitiendo siempre los mismos sacrificios cada año. Debía llegar el momento en que se hiciera un sacrificio que fuera definitivo, y ese sacrificio vino. Pero habría correspondencia en el ministerio, porque ese fue el propósito de ese antiguo culto. Al contrario, se anunció un calendario apocalíptico con un tamid, un servicio continuo que se daría en el lugar santo, y una intercesión final que se daría en el lugar santísimo del nuevo templo. Daniel 8, versículos 13 al 14, lo dice. Estos sacerdotes, dice el apóstol Pablo, Hebreos 8:5, sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés, haz todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Así que lo que Moisés recibió fue una maqueta del templo celestial, de ese templo en el cual oficiaría el Mesías venidero. Y en el Salmo 110, versículos 1 y 4, se nos muestra el contraste. Dios anticipó una diferencia en la posición de un hijo de David, que también sería sacerdote. Dice que se sentaría, dice el Salmo 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor dijo a mi Señor, dice David. Y Jesús dijo más tarde, si David llamó a su hijo Señor, ¿quién es ese hijo? El Señor dijo a mi Señor, mostrando a alguien superior a David que vendría. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sentado a la diestra de Dios, serías sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vayamos a la profecía del capítulo 6 de Zacarías. Los versículos 11 al 13 nos presentan un cuadro que en cierta manera aflige a muchos traductores, porque no pueden entender que hable de coronas, dando la idea de 2 coronas cuando se trata de una sola persona. Y es que no entienden la dimensión de la profecía y de lo que iba a ocurrir. Zorobabel era descendiente de David cuando los judíos volvieron de la cautividad babilónica. Y Josué era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. Zorobabel construyó el templo en Jerusalén después del cautiverio babilónico, y por eso se llama ese templo el templo de Zorobabel. Y ahora Dios ve en forma figurada, en forma simbólica, a Zorobabel y a Josué, los dos representando el ministerio que una persona llevaría a cabo, el Mesías venidero. Y el pasaje dice, harás coronas y pondrás
una, sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué. Algunos traductores interpretan y confunden realmente este pasaje. Yo lo considero en forma literal ahora. Harás coronas y pondrás sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué, evidentemente una. La corona del sacerdocio. Después vendría la corona real. Entonces sigue diciendo, se sentará el Mesías venidero y gobernará sobre su trono y será sacerdote sobre su trono. Y hay un consejo de paz, o habrá un consejo de paz entre ambos, entre Dios y su Hijo. Habría un consejo de paz desde las edades eternas para redimir a los seres humanos, para hacer esa obra de intercesión y redención. Cuando estaba estudiando estos temas en la Universidad de Estrasburgo, encontré algunos artículos, algunos trabajos de teología católicos, de sacerdotes católicos. Y me llamaron la atención dos trabajos donde buscaban encontrar una justificación para el sacerdocio católico romano, que no hay en la Biblia. No hay ningún justificativo, no hay ninguna predicción de ese sacerdocio que fuese aceptado por Dios, porque el único sacerdocio es el de Cristo que está en los cielos, en lo que respecta a mediar entre Dios y su pueblo. Y entonces ellos dijeron, Jesús está sentado a la diestra de Dios. Los sacerdotes no ofician sentados, pero Él se sienta para dar lugar al sacerdocio supuestamente católico romano. Ellos no tuvieron en cuenta, esos teólogos no tuvieron en cuenta esta profecía. Dice, se sentará y gobernará sobre su trono y será sacerdote sobre su trono, sentado sobre su trono. ¿Acaso un rey tiene que estar parado para gobernar? No, se sentaba sobre un trono. Y para poder ser sacerdote tenía que estar de pie. No, porque él iba a ser rey, por eso iba a estar sentado también, e iba a ser sacerdote. Y se lo ve entre los candelabros, no está atado a ese trono, sino oficiando entre los candelabros en el primer capítulo del libro del Apocalipsis. El Mesías sería sacerdote sobre su trono. Esta declaración del libro El conflicto de los siglos me gusta. El reino sacerdotal de Cristo. Tomó esta declaración del profeta Zacarías para decir lo siguiente: se sentará y gobernará sobre su trono y será sacerdote sobre su trono. Y miren lo que agrega Elena de White. No todavía sobre el trono de su gloria. El reino de gloria no le ha sido otorgado aún. Hasta que su obra de mediador no termine, Dios no le dará el trono de su padre David, un reino del cual no habrá fin. Lucas 1, versículos 32 y 33. Nosotros vemos en esta declaración una gran verdad que el mundo ha olvidado. Hay dos coronas, hay dos momentos, hay dos expectaciones apocalípticas para el pueblo cristiano también. Y Jesús vino y se sentó, o fue al cielo, se sentó a la diestra de Dios como rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero al final dejaría de ser sacerdote y pasaría a ser rey según el orden de David y sería coronado rey de la Nueva Jerusalén. Este será un tema que consideraremos en detalle en otra ocasión cercana. Será sacerdote sobre su trono. ¿Y cómo sería sacerdote? Sentado a la diestra de Dios. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, dice Hebreos 1:3, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos.
Escribió Elena de White en el libro Primeros Escritos, página 54. Vi un trono donde estaban sentados el Padre y el Hijo. Y se refería al lugar santo. Y hay contrastes también en relación con el Antiguo Testamento, porque ahora hay movimientos. Cuando llega el momento de pasar al lugar santísimo, hay movimientos de tronos, como veremos. Pero repasemos. Los sacerdotes no oficiaban sentados en el lugar santo. Pero el Señor anticipó un cambio en este aspecto. Salmo 110:1 dice que se sentaría a la diestra de Dios. Y en la epístola a los Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 3, pregunta el apóstol, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Ni siquiera los ángeles tuvieron ese privilegio. Pero eso dijo Dios del Mesías que iba a venir. Ahora debemos preguntarnos otra cosa. ¿No habría correspondencias entre el santuario terrenal y el santuario celestial? ¿Sería todo antitético? Como un compañero que tuve en la Universidad de Estrasburgo y que estudiaba todos los días, oficialmente, regularmente, en una mesa de la Biblioteca Nacional Pública, y tenía todos los libros de Filón de Alejandría, un judío helenizado, hecho griego en su pensamiento y que espiritualizó las realidades de ese templo. Y lo curioso fue que él pensaba que ninguno en su iglesia había estudiado las obras de Filón de Alejandría y pretendía que debía interpretarse la epístola a los hebreos a través del pensamiento de Filón de Alejandría. Esa es la tendencia que tienen muchos teólogos modernos de querer buscar, encuentran otras obras que hablan de cosas parecidas y entonces quieren después ajustar todo a esos otros pensamientos y no pueden percibir la independencia de la revelación divina. Es como si se quisiera hoy juzgar a los bautistas por lo que creen los testigos de Jehová, por lo que creen los católicos, porque hablan de muchas cosas semejantes. Cuidado, hay que estudiar dentro del contexto de cada fe cuál es el pensamiento que hay, compararlos con la Biblia. Y con respecto a la Biblia, nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos comparar la palabra de Dios dentro del contexto de la revelación, porque hay un mismo Dios, un solo Dios que guió la mente de los escritores bíblicos, y aunque ellos expresaron esas verdades en el lenguaje humano, y aunque ellos captaron algunas cosas que otros rellenaron con otras cosas que captaron, es la mente divina la que se mueve a través de ellos. Así que este amigo pensaba que él había descubierto en las obras del filósofo judío helenizado del primer siglo, Filón de Alejandría, la clave para interpretar la epístola a los hebreos. Y pensaba que nadie en su iglesia había leído o conocía esa nueva visión o revelación que parecía tener. Y cuando estaba enseñando más tarde, en mi caso, en la Facultad Adventista de Teología en Cologne-sur-Salève, cerca de Suiza, pero del lado francés, frente a Ginebra, de repente se encontraron las obras, todos los libros, toda la biblioteca de John Andrews, el primer misionero adventista en Europa. Tenía como 500 o 600 libros y dijeron, estaban por tirarlos, eran libros viejos, y dijeron, pasó a alguien que entendía más, dijo, no, esta es la biblioteca personal, y se le dedicó un cuarto en la biblioteca del Seminario Adventista de Cologne a esas obras. Y allí estaban todas las obras de Filón también, de Alejandría. Pero a diferencia de este amigo, las obras de Filón de Alejandría no hicieron mella en John Andrews, ese primer misionero que fue enviado a Europa hacia fines del siglo XIX.
Sería todo antitético. Las realidades del templo celestial no serían materiales como pretendía Filón de Alejandría. Pablo proyectó el santuario terrenal al santuario celestial, tanto espacial como funcionalmente. Un colega confundido por el sistema filosófico que impera en el mundo hoy, que es el de Platón, que es el dualismo griego de considerar que lo celestial es espiritual y lo material es terrenal, es decir, lo terrenal es material. Bueno, Pablo proyectó el santuario terrenal al santuario celestial y un amigo me decía, afectado por esa filosofía aún moderna de los griegos, que él creía que había un templo en el cielo porque la Biblia es clara, pero que no había cuartos en el templo y que no había muebles. El otro amigo del que les estuve contando defendió su tesis doctoral en la Universidad de Estrasburgo. Yo estuve allí. Hubo como 50 personas que asistieron a esa defensa de la misma fe de ese colega. Y cuando él dijo que para él no había un templo en el cielo, que era un símbolo, pero la Biblia dice que es copia de las realidades celestiales, no es un símbolo de otro símbolo, sino es un símbolo de una realidad. Cuando él dijo eso públicamente, uno de los doctores en teología protestante lo miró y le dijo, usted puede tener dificultades para creer que hay un templo real en el cielo. Pero ese es un problema suyo, ese puede ser un problema nuestro en nuestra perspectiva moderna, pero no era un problema para los apóstoles y para los escritores del Nuevo Testamento. Ellos creían que había un templo en el cielo. Y queridos amigos, yo creo que hay un templo en el cielo porque creo a los que lo vieron. Creo a aquellos a quienes Dios les reveló ese templo, no al molde de pensamiento del mundo que impera y que busca despojarnos del gozo de considerar las realidades celestiales como tangibles, como reales. Así que en la epístola a los Hebreos, cuando nos libramos de ese pensamiento griego, podemos ver que Pablo proyectó el santuario terrenal al santuario celestial, tanto espacial como funcionalmente. Para algunos, el propósito del culto antiguo fue mostrar su inutilidad, así como cuando se rasgó el templo de arriba abajo. Pero en realidad, cuando esas cortinas se rasgaron, fue para indicar que ahora se abría un nuevo camino vivo, dice el apóstol Pablo, para que nos dirigiésemos al templo celestial, no pusiésemos la mirada en un templo terrenal. ¿Cómo responder a aquellos que dicen que el propósito del culto antiguo fue mostrar su inutilidad? En la epístola a los Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 22, dice que el nuevo es más grande. Capítulo 9, versículos 11 al 14, vuelve a insistir, es mejor. Al decir que es más grande y que es mejor, no significa opuesto, no significa antítesis. Además, dice Hebreos 8:3 y Hebreos 9:16 y 23, usa la palabra es necesario. Esa palabra es necesario revela una correspondencia tipológica, es decir, una correspondencia entre la representación terrenal, el símbolo terrenal, los rituales antiguos, con la nueva realidad ahora del templo celestial. Veamos, Hebreos 8, versículo 3. Razona el apóstol Pablo. Todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. Y ahora agrega, de ahí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer. ¿Por qué era necesario que tuviera algo que ofrecer para interceder por nosotros? Porque estaba representado que así debía ser en el antiguo orden, en el antiguo culto, en el santuario antiguo de Israel. Por eso era necesario. Acá hay correspondencia ineludible. Hebreos 9:12. Dice el apóstol, Cristo entró en ese santuario, se está refiriendo al santuario celestial, una vez para siempre, con su propia sangre, para ofrecer su sangre.
En Hebreos 9:16 dice, es necesario que intervenga la muerte del testador. Esto lo vimos en un tema anterior. Es necesario. Así como intervenía la muerte de un animal que moría en lugar del pecador, así también ahora era necesario en este nuevo servicio, el real, el del cielo, que interviniese la muerte del testador. En el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes y los sacerdotes entraban con un receptáculo de sangre para probar, acá ha muerto alguien. Un animal que cargó con el pecado del pecador y el pecador se libró de la muerte. No llevaban ellos como los babilonios cuando querían purificar el templo, lo purificaban con el cadáver de un macho cabrío, refregándolo. No. Para Dios era suficiente con una muestra de sangre. Esa era la prueba de que se había pagado el precio del pecado del pecador. Ahora, en el caso de Cristo, ¿alguien juntó cuando murió de la sangre que brotó de sus sienes o de su costado herido o de sus pies? No. En el Nuevo Testamento, esa sangre está representada en las marcas de su crucifixión. Palpad, ved que yo mismo soy, dijo Jesús a Tomás, el incrédulo. Y dijo Jesús eso también a los discípulos. Así que ese es el testimonio elocuente del pago que el Hijo de Dios efectuó en el templo que está en el cielo. Veamos otra vez este pasaje de Hebreos 9, el versículo 6 y también el 7 y luego el 9. En la primera parte, es decir, en el lugar santo, entraban siempre los sacerdotes a cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año por los pecados de ignorancia. Algunos piensan que la intercesión de la purificación del templo era por los pecados de gran rebelión, los pecados que no se podían perdonar durante el año. No, eso no dice la Biblia y tampoco lo dice ni el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. El apóstol Pablo interpretó bien, era por los pecados de ignorancia que el santuario había asumido durante el año y que ahora debían revisarse en una intercesión final, que era al mismo tiempo de juicio, para terminar con toda la historia del pecado de la humanidad y del pueblo de Dios. Y sigue diciendo el apóstol, esto es símbolo para el tiempo actual. Con esto da a entender el Espíritu Santo que mientras que la primera tienda, la terrenal, estuviese en pie, el camino al santuario celestial no estaba aún abierto. Debía quedar caduco el santuario terrenal para que se abriera el camino a ese nuevo templo, al celestial. Otra vez donde encontramos la expresión era necesario, mostrando la correspondencia. Hebreos 9:23 dice, así, era necesario, por un lado, que las copias de las realidades celestiales fuesen purificadas así. Que la copia, el templo terrenal, que es copia y sombra de lo que debía efectuarse en el santuario celestial, fuese purificada de esa manera. Y sigue diciendo, y por el otro lado era necesario que las mismas realidades celestiales fuesen también purificadas, pero por sacrificios más excelentes, el de Cristo. Así que la purificación del templo en el antiguo Israel al final del año, en el día de la expiación, se había cumplido para representar la purificación del templo de Dios que está en el cielo, que iba a asumir los pecados del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Eso en una obra final de juicio. Y siendo que eso estaba representado, era necesario que ocurriera lo mismo, porque eso era lo que proyectaba el culto antiguo. A pesar de todo este testimonio bíblico contundente, algunos prefieren proyectar una tipología funcional, no espacial.
Bueno, sí, eso estaba hecho para representar lo que Jesús haría, la función de Cristo en el templo en el cielo, pero eso de los espacios. Pero ¿cuál es el problema? No puede haber un templo magnífico en el reino de los cielos. Yo prefiero creer en el testimonio de los profetas que vieron el templo del cielo y no en los problemas que cada uno pueda tener, si puede existir o no puede existir. Un Dios que reveló un gusto tan grande y variado al crear la vida en esta creación terrenal. ¿Por qué habría de hacer un templo pobre y vacío en la creación celestial? Escuché una vez a un escritor que dijo: a mí lo único que me interesará en el reino de los cielos es ver a Cristo. Él no creía que existiera un templo real en el cielo. Yo quiero decirles, mis queridos amigos y amigas, que yo quiero ver a Cristo, sí, por sobre todas las cosas, pero yo quiero ver todo lo maravilloso que ha hecho el Señor, incluso en ese templo. Porque Jesús entró antes de nosotros como precursor, y eso significa que nosotros vamos a ir detrás de Él y vamos a poder ver las cosas maravillosas de ese templo que Dios nos reveló. Cuando el poder de Dios testifica sobre lo que es verdad, escribió Elena de White, esa verdad debe permanecer para siempre como verdad. Fue bajo la dirección del Espíritu Santo que fue dada la presentación del santuario. En otro pasaje, el libro Patriarcas y Profetas, página 357, dice: como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial. Asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Con esa sencillez explicó Elena de White este hecho. Allí vemos un testimonio completamente libre de la filosofía pagana de los griegos. Allí vemos un testimonio nítido, cristalino, claro, acerca de las realidades del mundo venidero que son tangibles y reales. Y eso me conforta a mí, porque yo sé que en la palabra de Dios está la verdad y creo en el testimonio de sus profetas. Veamos ahora la expresión diestra de Dios. ¿Qué significa estar a la diestra de Dios? Algunos decían, escuché a uno decir, ¿cómo es posible que pensemos que Cristo está en un lugar y el Padre en otro? Él está a la diestra de Dios. Y pensaba que eso tenía que ver con algo físico. Y puede haber una relación física, pero no siempre tiene una dimensión física o espacial, sino hay también un uso cualitativo de esta expresión. Por ejemplo, en el Salmo 16, versículos 8 y 11, dijo el rey David: al Señor he puesto siempre ante mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. La diestra de David, la derecha. Dios estaría aquí a su lado. Pero miren lo que dice después: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. Si Dios está a la diestra de David, entonces David está a la izquierda, a la siniestra de Dios. Pero acá dice que él estaba a la diestra. Evidentemente está dando una dimensión cualitativa a esta expresión. En el Salmo 89, versículos 19 al 20, David refiere lo que Dios dijo de él. He puesto el poder de socorrer a un valiente cuando Dios eligió a David. Lo ungí con mi óleo santo, mi mano será firme en su favor, mi diestra también lo fortalecerá. Él sentía que la diestra de Dios lo acompañaba cuando tenía que desenfundar la espada y librar a su pueblo de los enemigos que venían a destruirlo. David reveló su valor inmenso cuando fue el único en Israel, siendo muchacho, ni siquiera soldado todavía, que se atrevió a hacer frente al gigante Goliat y pudo triunfar.
Y sigue diciendo el pasaje de este salmo que escribió David. Dios dice, yo quebrantaré ante él a sus enemigos, heriré a quien lo aborrece. Mi fidelidad y mi amor estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. ¿Qué significaba la diestra de Dios? O aún sentarse a la diestra de Dios significaba ser investido con todo el poder divino para socorrer. Estar sentado a la diestra de Dios incluía también librar las batallas de Dios, aunque no estuviese físicamente sentado. Simplemente contaba con todo el poder de aquel que está sentado sobre su trono en los cielos. Pero lo admirable en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, y lo admirable en David, que representó a Cristo también, es que teniendo el poder divino, lo retuvo en su mano. Teniendo el poder, retuvo su mano para no ejercer ese poder. Cuando Saúl lo buscaba para matar, cansado con el calor del día, encontró una cueva y a la sombra se quedó dormido y todos se quedaron dormidos. Los siervos de David que estaban en la oscuridad más al interior de la cueva le dijeron, esta es la oportunidad, puedes acabar con él ya de una vez por todas y nadie te va a destruir más, no te van a perseguir más. Pero David dijo, no tocaré al ungido del Señor. Y fue con su espada, valiente, le arrancó un manto, un pedazo del manto y allí se escondió otra vez. Y cuando Saúl salió, a los gritos desde cierta distancia, él le mostró ese manto y le dijo, ese pedazo, yo hubiera podido, en el fondo estaba implicado, yo hubiera podido destruirte. Pero los que te dicen que yo estoy queriendo acabar contigo para ser rey, mienten, porque hubiera podido hacerlo, pero no lo hice. Jesús dijo, cuando su sacrificio fue aceptado en el cielo, vino y estuvo alrededor de 40 días con los discípulos. En Mateo 28, versículo 18 dice, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo poder. Pero ¿y por qué no ejerce todo ese poder? Porque retiene su mano. Unos 30 años después escribió el apóstol Pablo en Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, es decir, cuenta con todo el poder en cielo y tierra porque está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. El apóstol Pedro en su primera epístola, el capítulo 3 y el versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aún los ángeles de Dios le están sujetos. Pero ¿por qué no acaban ya con la maldad si tiene todo el poder? ¿Pero por qué no terminan con el mal? ¿Por qué no hacen justicia de una vez por todas? Retiene su mano. Como David fue capaz de retener su mano para no hacer justicia por sí mismo, sino esperando en el tiempo de Dios. En Hebreos el capítulo 2, los versículos 7 al 8, dice el apóstol, lo coronaste de gloria y de honra, refiriéndose a Cristo, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, refiriendo a los seres humanos. También Dios nos dio ese alto privilegio de ser mayordomos de esta creación. Pero en el caso de Cristo dice, sin embargo, aún no vemos que todas las cosas le sean sometidas. A pesar de que tiene todo poder en cielo y tierra, no está este mundo bajo su dominio. Sí, bajo su dominio sí, pero no ejerce todo ese poder que podría ejercer. Continúa habiendo mucha maldad y miseria en el mundo. Hay hambre,
hay pestilencias, hay guerra, hay odio, hay muerte. De manera que tiene todo poder en cielo y tierra, pero todavía no interviene como lo hará al final. Segunda Pedro 1:4 habla de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Eso sigue en el mundo y tiene paciencia el Señor. Menosprecian la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, dice Judas el capítulo 8. Pero Jesús está esperando, dice la epístola a los Hebreos, a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ya llegará el día, pero no todavía. No es el momento de arrancar la cizaña porque puede arrancar junto con ella el trigo. Todo madurará y en su momento Dios hará juicio. Y dice Judas, no el que entregó a Cristo, sino el apóstol, el versículo 9 de su epístola, ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo, el Señor te reprenda. Los ángeles de Dios son nobles. Por la misma naturaleza el mal no entró en ellos. Los ángeles de Dios no pierden tiempo en terribles discusiones, en diatribas, en peleas amargas con los demonios, con los ángeles que se rebelaron y están perdidos. Simplemente, como lo hace Cristo, no discute con Satanás, le dice, el Señor te reprenda. Debemos aprender de ese ejemplo. No debemos discutir o pelear innecesariamente con aquellos que no tienen la luz del Evangelio. No debemos nosotros incluso ponernos a discutir con el mismo diablo en contextos de demonología. Segunda Pedro, el capítulo 2, los versículos 10 al 11 dice, siguen los deseos corruptos de la carne en el mundo, ¿no? Y desprecian el señorío divino. Atrevidos, rebeldes, que no temen hablar mal de las potestades superiores, de los ángeles de Dios y de todo el cielo. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos ante el Señor. Segunda Pedro 2, versículos 10 al 11. ¡Qué contraste! Se burlan de las cosas de Dios, se burlan de las cosas del cielo. El anticristo en el Apocalipsis, en el capítulo 13, dice que blasfema contra el templo que está en el cielo, contra el nombre de Dios y contra los que moran en el cielo. Los ángeles de Dios, sin embargo, no replican, sino que cumplen silenciosamente la tarea que Dios les asigna para socorrer, para guardar, para proteger a los hijos reverentes que creen y confían en Dios. Hebreos 10:13 lo dice en forma clara. Desde entonces, desde que se sentó a la diestra de Dios, desde que comenzó su ministerio intercesor en el cielo, en el templo del cielo, está esperando el Hijo de Dios que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es su Padre el que dirige los eventos. Aunque tiene todo poder, dice la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 9, es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque tiene todo poder, querido amigo que me estás escuchando, aunque el Hijo de Dios tiene todo poder, no va a forzar tu voluntad, no va a imponerte su ley, no va a hacer que por la fuerza, quieras o no quieras, te conviertas a Él. Él respeta el libre albedrío y te toca a ti abrirle la puerta del corazón y decirle, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tu hijo, yo quiero pertenecer a tu reino. Yo quiero ser ciudadano de ese reino que estás preparando para los que le aman.
Esta vida no vale la pena vivirla sin una verdadera esperanza. Pero hay una esperanza, hay un más allá. Esto pronto pasará y nos encontraremos en ese reino eterno. Pero nos corresponde hoy abrir ese corazón y Dios no va a forzar la puerta de tu corazón. El Espíritu Santo trabaja en el corazón de las personas y yo sé que está trabajando en tu corazón. Y a ti quiero decirte ahora, en el nombre del Señor, abre la puerta de tu corazón porque esta es tu oportunidad. Y puedes llegar a conocerlo en forma personal a través de la oración, a través de la comunión, a través de las providencias, a través de tantas manifestaciones que el cielo da para afirmar nuestra fe y para que creamos en todas sus promesas. ¿Querrás tú darle tu vida al Señor y decirle, Señor, aquí estoy? Tómame como soy, transfórmame en un verdadero ciudadano de ese reino eterno. Te abro la puerta de mi corazón porque solo no puedo obtener mi salvación, necesito de la intervención del cielo. Qué maravilloso, eso puede pasar en ti, pasa en mí y pasa en miles que aceptan el Evangelio. Te invito a que inclines tu rostro para buscar al Señor. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias porque nos muestras que en Cristo se cumple un ministerio mejor, más grande, más abarcante, definitivo, que estaba representado por las antiguas realidades, por las antiguas sombras o figuras del culto terrenal de Israel. Gracias por este evangelio y porque al comprender la relación entre lo que era símbolo y lo que es realidad, y al ver cómo anticipaste algunos contrastes en profecía para mostrar cuánto más abarcante es el ministerio sumo sacerdotal de tu Hijo amado, te agradecemos, Señor, por esa revelación. Y queremos invocar ese ministerio de Jesús, que cuenta con todo el poder del cielo para socorrernos. También tiene todo poder para perdonarnos, porque Él pagó nuestras faltas con su vida. Permite que cada uno que está escuchando este mensaje pueda hoy tomar la decisión. Señor, yo también te pido el perdón de mis pecados. Quiero formar parte de tu reino. Quiero ser ciudadano de esa ciudad celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén.